Los profesores aragoneses cobran hasta 600 euros menos al mes que los de otras comunidades. Ejemplos. Un maestro con 15 años de experiencia cobra en Aragón 403 euros menos que uno en Navarra. Y en el caso de los profesores de secundaria nos vamos a 666 euros. Los profesores de escuelas de idiomas de Aragón cobran 343 euros menos que, por ejemplo, los del País Vasco. Saludo a la responsable de educación del sindicato CESIF, Mónica de Cristóbal. Hola, señora de Cristóbal, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vuelve a salir el profesorado aragonés entre de los peores pagados de España. ¿No se ha conseguido avanzar nada o es que los demás han avanzado mucho más? No se ha conseguido avanzar nada y además el resto de comunidades autónomas han firmado unos acuerdos de incrementos salariales en complementos que todavía hacen que estemos peor colocados con nuestros compañeros. Todavía se incrementan más esas diferencias, lo que supone un gran agravio comparativo ante el mismo trabajo desarrollado. Y esto está, quiero decir, la diferencia es tanta que para corregirla deberían pasar muchos años, ¿no? La diferencia es tanta que deberían pasar muchos años, porque ahora es imposible equipararnos a ellos. Es cierto que Navarra es la comunidad con unos ingresos mayores, pero nos está pasando. Hay compañeros de aquí que piden un traslado para ir a Tudela, para ir a aquellas localidades cercanas, se desplazan desde Zaragoza o desde otras localidades aragonesas, porque están haciendo lo mismo que hacían aquí, pero están cobrando hasta 600 euros más. Y eso, todos sabemos pues que mes a mes es muchísimo dinero. Nosotros hemos reclamado esta homologación salarial con respecto a otras comunidades autónomas desde hace muchísimo tiempo, desde que empezamos a ver estas diferencias. Creemos o entendemos que no es que queramos pedir la luna, es que queremos simplemente que nuestro gobierno reconozca el trabajo que estamos haciendo, igual que otros gobiernos autonómicos están reconociendo el trabajo de sus docentes. Es que no pensamos que estamos pidiendo algo que no nos merezcamos. Simplemente queremos que nuestro gobierno autonómico reconozca nuestro trabajo. Pero quizás eso trasciende del reconocimiento, ¿no? Y entramos, seguramente es lo que nos dirían desde la administración, y entramos en otros factores, en otros condicionantes muy importantes, porque si nos comparamos con Navarra o con el País Vasco, nos estamos comparando con dos comunidades que tienen unos modelos de financiación muy ventajosos con respecto a Aragón y que se pueden permitir probablemente lujos y reconocimientos que la economía o la hacienda aragonesa tiene más complicado reconocer. Bien, evidentemente con las dos comunidades con régimen fiscal propio es así, pero es que tenemos Castilla y León, que acaba de firmar un acuerdo importantísimo, la Comunidad de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, son comunidades Extremadura, y reconocerá usted que en sus gobiernos trabajan... Con Extremadura nos podemos comparar, sí. Pues eso, pues allí han subido y cobran más que nosotros. Con Ceuta y Melilla, que cuando el sueldo base es menor, pero los complementos de insularidad, les otorgan unos fondos mayores. Todos los gobiernos del resto de comunidades autónomas, tanto los que tienen régimen fiscal propio como los que no tienen régimen fiscal propio, han sabido retribuir a sus docentes de una forma pues que todos están contentos, excepto nuestro gobierno. Que nuestras arcas aragonesas no pueden ahora asumir ese coste, pues oiga usted, yo no tengo la culpa de gestionar. Me imagino que la familia aragonesa, igual que las familias extremeñas, andaluzas, madrileñas o leonesas, gastan lo mismo o parecido. Mónica de Cristóbal, responsable de educación del sindicato CESIF, muchísimas gracias por contárnoslo y esperemos que llegue ese reconocimiento. Un saludo. Así es, muchas gracias, un saludo.